Hola mis estimados amigos, les saluda nuevamente su amigo Hershey BMX. Deseo que se encuentren bien en este día o noche, depende de su país. En este video, tal como lo dice el título, vamos a crear una base de datos de herramientas. En la interfaz del programa abierta, lo primero que vemos es el grupo inicio o la pestaña inicio, y en el ribbon bar está el grupo de herramientas. Voy a cerrar el programa a propósito y lo voy a volver a abrir. Esto es para mostrarles de que deben de hacer una configuración específica con el programa para que funcione en el sistema, así como se hace con otro software de la familia Autodesk. Bien, repito, en la pestaña inicio, en el grupo herramientas tenemos el icono base de datos. Vamos a dar un clic allí y vamos a esperar que se abra la ventana. Entonces, para explicar a grosso modo, lo que tenemos acá es la ventana principal de la base de datos de nuestras herramientas, que él se va a guardar, como lo podemos ver en la parte inferior, en archivos de programas Autodesk PowerMill, la versión que tengan instalada, en la carpeta File, en la carpeta ToolDB, y luego van a encontrar un archivo que se llama Tool Database. Entonces, aquí es donde se va a guardar cada una de las herramientas que creamos. Configuración de búsqueda. Aquí podríamos, si conocemos ya nuestra herramienta, podemos digitarla. Por esa razón, yo les recomiendo que si tienen, por ejemplo, un notepad, ustedes pueden tener escritas las herramientas. También pueden tenerlas por aparte. Y si no, pues, si su memoria es tan grande, que yo sé que la es, no es que me quiera burlar de mis amigos, todos mis amigos, mis colegas, sé que tienen un gran cerebro y una gran memoria, pero es un decir, ¿verdad? Saben, yo les recomiendo que puedan poner nombres cortos, como por ejemplo EM. De esa manera están poniendo que es una AND mill. Pueden ponerle, si su herramienta es de media pulgada, pueden ponerle 500, refiriéndose a 500 milésimas. Y por ejemplo le pueden poner F4, indicando que son 4 filos. Posteriormente ustedes pueden poner nombres como por ejemplo TIALN, no sé, indicándole que tiene un recubrimiento de ese tipo. En el caso de las ball and mill, pueden ponerle ball nose and mill, BNM, o si quieren pueden ponerlo más corto, y de la misma manera pueden poner 500 flute 4, y aquí le pueden poner TICN. No sé, es que esto va a depender de qué herramientas ustedes normalmente tienen en su taller. Es una recomendación nada más. Entonces, de esta manera ustedes pueden buscar su herramienta EM 500S F4 y pues podemos indicarle buscar, a lo que el programa pues lógicamente me dirá que no hay ninguna herramienta encontrada, por la razón de que es específicamente eso, yo no tengo ninguna herramienta creada. Muy bien, pero ¿cómo podemos comenzar a crear las herramientas? Aunque miren los tipos de búsqueda, pues 500F4, aunque le vuelva a dar ahí, no tengo ninguna herramienta. Pero entonces, ¿cómo podemos comenzar a crear una herramienta? Para empezar, podemos tener aquí definir un material nuevo. De esta manera es que creamos una herramienta nueva. Vamos a crear grupos de herramientas, por ejemplo, grupos de herramientas que van a cortar metales blandos como aluminio, cobre, bronce, y vamos a tener grupos de herramientas que nos van a cortar aceros inoxidables, y que les puedo decir yo, fundiciones, materiales exóticos, y así podemos ir agrupando nuestras herramientas. Entonces, si por ejemplo creamos un material que le ponemos aluminio, van a ver lo que sucederá es que al darle clic nos dice que falló al añadir el material nuevo a la base de datos. Entonces, es por esa razón que yo les hice una simulación de apertura del programa nuevamente para ver una configuración que les quiero proponer.
Si tenemos el icono del programa, le damos un clic derecho y donde dice el nombre de su programa, su versión, le tienen que decir ejecutar como administrador. O en todo caso, nos vamos a las propiedades y en compatibilidad le aplicamos la opción de ejecutar este programa como administrador. De esa manera ya queda configurado durante su instalación en su computadora. Entonces ahora podemos accesar a lo que el sistema nos preguntará si queremos permitir que este editor desconocido realice cambios en el sistema. Entonces vamos a aceptarlo. Y ahora vamos nuevamente a entrar a la base de datos. Y no es que en la base de datos vayamos a hacer la herramienta, pero quiero mostrárselos que desde allí podemos crear el material, ahora que ya tenemos derechos de administrador. Crear un material nuevo, que será aluminio. Entonces, ahora sí, ya nos aparece ese material generado. Muy bien, el siguiente paso, pues, ese material pudimos haberlo hecho desde la creación de la herramienta, pero como partimos desde allí para crear o explicar lo que es la base de datos, por eso seguimos esa ruta. Entonces, vamos a crear una fresa plana, que le vamos a poner 12.7. Le diremos que la longitud específica de los filos es de 1,5 pulgadas. Esto lo estamos haciendo todo métrico, ¿verdad? Estamos poniendo los valores métricos, aunque es una herramienta en pulgadas. Vamos a crear un end 1500 F4, así de pequeño. Y de preferencia también, yo les recomiendo que ya sea en PowerMill, en FeatureCam, en HSM, en SolidWorks, en CamWorks, en NX, en cualquier programa que ustedes utilicen para su programación, siempre mantengan la herramienta específica en el mismo lugar del carrusel, porque de esa manera no se pierden. Su herramienta todo el tiempo va a estar configurada en el mismo número. Esta herramienta yo la voy a tirar en la herramienta 12 y le voy a indicar en una que tenemos 4 filos. Aquí tenemos unas opciones en la parte baja. En la primera es crear otra herramienta basándonos en esta que tenemos actual, y también podemos borrar todo el ensamblaje que hayamos hecho de la herramienta, lo que significa la caña, el porte herramienta, y posterior tenemos añadir esta herramienta a la base de datos de herramientas. No obstante, vamos a crearle también una caña, que es la extensión lisa de la herramienta, y le vamos a indicar que esa extensión lisa va a tener 1 pulgada más. Por lo tanto, nuestra herramienta se está exponiendo 2,5 pulgadas. Es un decir, ¿verdad? Al porte herramienta también lo podemos crear, y son varias partes de las que consta este vástago. Por ejemplo, el diámetro inferior de 12.7, el diámetro mayor lo vamos a poner de 35, podemos ver, y su longitud puede ser de 3.16. Podemos crearle uno más. Pero bueno, aquí falta también la posición donde se encontrará. Recordemos que tenemos 2,5 pulgadas, o sea, 38.1 más 25.4. Son, quiero ver, 38.1 más 25.4. Son 63.5. Entonces, esta herramienta se encontrará a 63.5. Para dejarlo arriba. Y ahora vamos a crearle también otro segmento, que este segmento tendrá, por ejemplo, tendrá 5 octavos. Entonces esa es nuestra herramienta, y ahora podemos también configurarle los datos de corte. Podríamos indicarle a esta herramienta que tenemos aquí, lo podemos editar. Esta parte de aquí dice editar avance por diente y profundidad de corte en UDH. Eso significa unidades de herramienta. Las unidades de herramienta prácticamente son porcentajes, pero por lo tanto nosotros lo vamos a descolgar para poder utilizar la unidad en milímetros, ¿sí?
para que nos sea más fácil el actuar con el programa. Ahora podríamos ponerle la profundidad axial de corte. Supongamos que este va para aluminio, podríamos ponerle que trabaje con 3 milímetros. Podríamos dejarle de 12.7 el 35%. Podrían ser alrededor de 4.8 milímetros, que es el corte radial. O podríamos dejarle incluso el 50% de su herramienta. La velocidad superficial podríamos trabajarla con 200 metros y el corte que lo haga con .07. Entonces de esa manera acá abajo él nos coloca las revoluciones con las que trabajará y el avance que trabajará también. Eso es para tener un dato por defecto, pero también lo podemos configurar cada vez que usamos un material diferente. Muy bien, y por último nos vamos al último botón, que este botón lo vamos a encontrar en todas las pestañas. Como podemos ver, este icono de libros se encuentra en todas las pestañas. Ahí se encuentra. Entonces ahora sí la vamos a agregar a la base de datos del material aluminio. Si tuviéramos más materiales, pues solo desplegamos y elegimos otro material. En este caso se trata solo de uno y allí lo vamos a cargar. Geometría de herramientas, geometría de portaherramientas y datos de corte. Todo eso es lo que vamos a exportar. Y le damos exportar. Ahora ya tenemos una herramienta en la base de datos y también la tenemos creada en el sistema. Ahora vamos a hacer algo para terminar. La vamos a borrar. La herramienta la vamos a eliminar. Y no dejamos nada. Ahora, si queremos recuperar una herramienta de la base de datos, ahora sí, venimos en la base de datos y le indicamos que queremos esta herramienta. Entonces, la vamos a seleccionar y la vamos a crear. Crear herramientas. Tenemos este botón. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no nos ha llevado la caña. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Volvemos nuevamente a borrar y del historial también del reciclaje la vamos a borrar y nos vamos a la base de datos. Ahora en esta parte hay una zona importante que es editar, por ejemplo. Este botón de acá de la esquinita, vamos a ver que aparezca su leyenda. Es un gestor de base de datos de herramientas. Muy bien. Al darle clic a ese botón, tenemos la opción acá en general, cargar la caña de la herramienta. Entonces ese dato es el que hay que activar y cerramos. Ahora sí, seleccionamos y creamos la herramienta. Y ahora sí ya tenemos una nueva herramienta insertada en PowerMill. Muy bien, amigos. Así como se creó esta herramienta y todos los procedimientos que se han explicado, de esa manera pueden crear varias herramientas de varias medidas, ya sea planas o puntas esféricas, tal como también pueden crear brocas. O sea, todas las herramientas que se les ocurran o que crean necesarias las pueden crear bajo este método. Muy bien, amigos, yo deseo que con esto les dé una luz a sus dudas para los que las hayan tenido y puedan pues crear sus propias herramientas, ¿verdad? Y su propia base de datos. Esta base de datos, incluso si se van al directorio que les indica acá, ustedes la pueden copiar a otro directorio, ya sea un disco duro externo, como para respaldarla. Y si vuelven a instalar el software de PowerMill, pueden copiar nuevamente la base de datos que ya tenían creada y reemplazar la que trae por defecto PowerMill. Muy bien, amigos. Hasta un próximo vídeo.